Damos paso a nuestra segunda conferencia del día. Lleva por título ¿Cómo se puede democratizar la tecnología y la presencia de las comunidades y ciudades en la cuarta revolución industrial y unirlo con la innovación? Que dictará Elkin Echeverry García. Elkin Echeverry es emprendedor y hombre de negocios en serie, primer director del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Ruta N, primer director del área de planificación y prospectiva, Ruta N, medalla Juan de la Cruz Posada de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos en el 2020, miembro ejemplar de la IEE Colombia 2009, premio Arquímedes Ruta N 2013, ponente internacional, fundador con asociados del grupo de empresas CompuRedes, miembro del comité de inversiones del fondo velumventures.com. Damos la bienvenida a Elkin Echeverry García, quien puede comenzar con su exposición. Bienvenido, Elkin. Gracias, Wilfer. Un placer estar acá con ustedes y con todas las personas que nos acompañan. Además, pues siempre será un honor para mí, como miembro de la SAI, participar en sus eventos y más cuando son temas que son tan importantes para el presente y futuro de nuestra sociedad y de todas las organizaciones. O sea que muchas gracias y en realidad un placer poder compartir estos temas. Voy a proceder acá un poco a compartir la pantalla para que podamos avanzar sobre el tema que teníamos planteado. No sé si Wilfer me confirma ahí que ya estamos en la... Elkin, todavía no. Ah, bueno, ahora sí, ya. Ocultar la barrita, estamos listos. Perfecto, muchas gracias. Bueno. La barrita, Elkin, abajo, donde dice ocultar, abajo. Perfecto. Listo. Muy bien, adelante. Bueno, a ver, entre la primera y la segunda revolución industrial pasaron 100 años. Un hito importante fue la transmisión de Marconi. Fue la primera vez que la humanidad podía mandar información, lo que luego llamaríamos bits, sin un sustrato físico, bits sin átomos. Eso se sumaba a lo que sería el comienzo de una nueva era, porque en la primera, pues básicamente reemplazamos a los humanos en su capacidad de hacer trabajo con la máquina de vapor. Eso nos llevaría a un desarrollo desde la teoría electromagnética a muchos de los medios de comunicación que hoy conocemos. La televisión, que llegó a la casa de todas las personas, a la sala, la radio, y sin duda un crecimiento en el mundo de lo que se llamó el cuarto poder. Después de los 3 poderes básicos de cualquier nación, el cuarto poder eran los medios de comunicación. Si ustedes los analizan, todos ellos tienen una característica, ¿sí? Son mecanismos unidireccionales. La información se genera en un lado y se consume en el otro, pero quien la recibe no tiene el poder en simultánea de devolver la información. Son redes, usualmente son basados en redes unidireccionales. Muy poco tiempo después, ya solo 50 años después, tenemos el transistor, el computador, las redes e Internet, algo ya más similar a lo que nosotros vivimos hoy en día, pero hay una característica definitoria de ese nuevo mecanismo que termina creando las bases desde la tercera revolución para la cuarta, y es la posibilidad de que tengamos redes bidireccionales. Ya las redes iniciales, que eran unidireccionales, como veíamos la radio, la televisión o los diarios, son redes que si analizamos su valor en términos del número de usuarios, en el caso de estas redes direccionales se mueven por la ley de Sarnoff, en la cual el valor incrementa con el número de personas que está conectado al radio, a un programa, a la audiencia de un programa de televisión, o en el caso de una revista, un periódico, el número de suscriptores que tenga. Entonces, la red de Sarnoff dice que esas redes tienen más valor mientras más gente las esté viendo, mientras más audiencia tengan. Es un proceso lineal. Pero cuando ya pasamos a las redes que se dan a partir de tener internet y ser bidireccionales, en el sentido de que cualquier persona puede recibir información, pero también la puede mandar en el mismo momento, pues pasamos a lo que se dice la red Metcalfe, en honor a quien la enunció. De hecho, fue uno de los inventores de Ethernet, Bob Metcalfe, y se habla que ya la red no es una relación lineal, el valor ya con el número de nodos de la red incrementa n elevado a la 2.
Eso significa que para un mismo número de nodos, cuando yo tengo gente en Internet, el valor de lo que puede producir la red aumenta significativamente. Ese valor se mueve en todo, en términos económicos, en términos de capacidad de movilización, en términos de afectar el cambio de mentalidad de una población, en términos de generar un proyecto. Es lo que hemos vivido con Internet, digamos, en los últimos 20 o 25 años. Está montado sobre esa red. Pero resulta que cuando se tiene una red, y yo soy nodo de ella, como en este caso yo tengo aquí mi computador, seguramente ustedes tienen el suyo, un móvil, que contamos para ese N que se pone N a la 2 cuando tenemos la comunicación, cuando estamos en los servicios básicos. Nada nos impide a nosotros pertenecer a varias redes sociales, no estar solamente en una, sino poder estar en varias redes sociales simultáneamente a partir de que ya tenemos esa red bidireccional. En ese momento, la red adquiere otro valor. Y la relación que la describe es, en vez de n a la 2, es 2 a la n, y el crecimiento es muchísimo más dramático. Es el efecto de las redes sociales, la posibilidad de que una persona pueda en simultánea, a través de un solo computador, un solo punto de acceso a la red, interactuar en múltiples redes sociales. El valor cambia significativamente, el impacto que puede tener sobre los negocios, sobre la sociedad, sobre las mismas personas en sí, cambia radicalmente. Eso también lo hemos vivido en los últimos años, y vemos no solo el efecto de las redes bidireccionales sobre los medios tradicionales de comunicación, sino cómo las redes sociales tienen un impacto superior. Eso llevó a que se creara algo que fue muy común, la ley o el esquema del long tail, en donde los negocios ya no se basaban básicamente en la lista de éxitos. Cuando yo tenía las redes direccionales, las que hablamos al principio, radio, televisión y prensa, pues hay un gran poder del editor, y el editor es el que define qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo. La gente comprábamos los libros que nos recomendaba, los bestsellers del New York Times, por ejemplo, o algún editor que fuera respetable para nosotros. Lo mismo pasaba con las 40 o primeras 100 canciones. Había unas personas conocedoras de música que decía, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, y a partir de eso se movía el mercado. Lo mismo las películas. Ese proceso hacía que la economía en general, e inclusive la política, los líderes se movieran alrededor de qué eran los ítems que eran más populares. Pero con el advenimiento de las redes bidireccionales se crea un nuevo fenómeno, y es que pequeños productos de nicho que antes no eran rentables, era muy difícil encontrarlos y poderles dar lo que estaban necesitando, hoy ya se pueden encontrar porque la red es bidireccional. Entonces yo puedo hablar con cada uno de los usuarios y encontrar cada una de esas preferencias y entregarles a ellos lo que quieren. Y en algún momento se empezó a entender que era más poderoso, el negocio era mucho más grande en masificar la venta de ítems que eran pequeños, pero que en volumen sumado eran muy grandes. Era inclusive un negocio mucho más grande. Eso con el tiempo, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, terminó significando la creación de negocios como Amazon, Alibaba, o lo que nos pasa hoy con Netflix. Aquí hay parte de la explicación un poco de cómo esos nichos se vuelven negocio, porque yo, por ejemplo, en un libro, antes en una librería física, estoy limitado por el inventario. Cuando los medios son digitales, pues ni siquiera tengo que tener los libros impresos. Cuando alguien me pide 3 libros de algo y yo los tengo simplemente digital, pues los imprimo si es que me los está pidiendo en papel, o se los vendo digital si él lo quiere comprar. Pero hay un negocio, no tengo que tener un inventario, no tengo que tener un estante lleno de eso, que era lo que me limitaba antes cuando los bienes eran físicos. Entonces aquí hay una combinación desde la desmaterialización y la capacidad con los sistemas de información de encontrar a cualquier persona, conocer sus hábitos y darle justo el producto o el servicio que ella quiere. Bueno, todo esto está muy bien en los negocios y sigue siendo una parte importante del análisis. Desafortunadamente hay mucha gente que no estudia esto hoy en los negocios, pero tiene un impacto impresionante en cómo el mundo ha cambiado. Pero tuvo una consecuencia adicional. Lo único, cuando yo paso del mundo material, de los átomos a los bits, es que al desmaterializar el mundo digital, como dijimos, no tiene limitaciones en el suministro de las canciones, de los libros, de las películas, en general de cualquier bien digital. Pero hay una cosa que sí es finita, y es la atención de las personas. Las personas no tienen la capacidad de estar viendo tantas cosas en simultáneo. Entonces la pelea se vuelve cómo logro la atención del cliente, cómo logro la atención del ciudadano, si es una propuesta política, cómo logro que él me dedique un espacio de tiempo. Entonces la gran pelea se vuelve lo que se llama la economía de la atención. Es lo que hemos vivido en últimos tiempos, y
en un momento a partir de 2007, que ya 38 años después, miren, 100 años, 50, 38, tenemos cuarta revolución industrial, ella tiene dos elementos muy importantes: la capacidad avanzada en Big Data, especialmente potenciada por inteligencia artificial. Tengo masivas cantidades de datos, eso me permite entrenar bien los modelos de inteligencia artificial y que aprendan, y al tener inteligencia artificial puedo seguir manejando inmensas cantidades de datos automáticamente. Eso no lo teníamos previamente. Entonces, si eso lo combinamos con todo lo que habíamos visto antes, ya tengo procesos de inteligencia artificial que diferencian la cuarta revolución. ¿Cuál es el paradigma real? Por primera vez tenemos la capacidad de que las máquinas aprendan y toman decisiones por sí solas. Entonces, estos procesos permitieron que al describir estos, al encontrar los nichos, casi cada persona individualizarla, saber sus gustos y tener una pelea por la atención, cada vez teníamos cómo entregarles más mecanismos para que esa atención fuera para nuestro producto. Ahí la economía de la atención se empezó a aprovechar de muchos de los sesgos que tenemos como humanos, que fueron muy importantes para nosotros sobrevivir en el pasado, desde el tiempo de las cavernas y como seres primitivos, pero que tal vez hoy nos distorsionan algunos hechos. Por ejemplo, es algo claro y probado que todos como humanos intentamos recibir más información que ratifique nuestras creencias y casi que desechamos las que van en contra de nuestros preceptos. Entonces, en la economía de atención simplemente se dice, denle más a cada persona de lo que quiere, de lo que cada vez más lo ratifica en lo que es y en lo que cree en su vida. Eso también, visto desde el punto de vista de los negocios, tuvo un inicio un poco inocente, pero con el tiempo se fue volviendo un proceso complicado porque cada vez radicalizó más ese punto de que al principio presentamos como nichos y necesidades de los clientes en algunas cosas particulares. Por decir algo, yo soy solo cultivador, me interesa la jardinería y solo saco flores moradas, pues puede ser interesante para esa persona y el sistema le entregaba los artículos y el conocimiento que él requiriera. Pero con el tiempo también significó darle más vuelo a personas que en el pasado se creían muy pocas o estaban aisladas. Internet en todo el mundo las conectó y las creó en comunidades que, a pesar de que parecían muy pequeñas para ellos, se volvieron muy grandes. Siguen siendo pequeñas en términos del total, pero que hay una diferencia. Cuando las personas, el que pone el punto más bajo en una sociedad siempre es el que es más fanático, el que pone la diferencia, el que pone las reglas básicas en un salón de clase o en una empresa, es la persona que está dispuesta a sacrificar menos. La mayoría de las demás personas, pues simplemente asumimos el camino de menor gasto de energía y nos hacemos indiferentes. Pues si él quiere hacer eso, pues allá él, yo aquí sigo con mis cosas. Normalmente evitamos la confrontación, pero eso empieza a generar una distorsión. Quienes tienen más voz en la sociedad, ya amplificada por unas redes bidireccionales y estos mecanismos que acabamos de hablar, parecen tener una presencia mayor, y en realidad la tienen. La mayoría de personas posiblemente tienen unas ideas, un comportamiento más promedio, son las mayorías, pero la voz de los fanáticos amplificados por este proceso empieza a parecer superior. Y otras personas de otras sociedades empiezan a encontrar que básicamente utilizando las redes sociales se puede estimular que estos grupos se radicalicen más. No pueden lograr que las personas cambien de idea, no las pueden llevar a que voten o cambien de idea por las redes sociales, pero sí pueden lograr que se radicalicen más. Entonces se puede empezar a generar mensajes con el sesgo de confirmación que empiecen a que cada vez las personas sientan que su área, su pensamiento, sus ideas son las que deben ser y se separen más de otros grupos, que cada vez haya un punto menor en la mitad en la que amplifiquemos las coincidencias y simplemente amplifiquemos las diferencias. Esto ha llevado a que las redes sociales y que todo un proceso que ha sido muy positivo para la sociedad se empiece a volver en contra de la misma unión de la sociedad, porque como les digo, cada vez fomenta más la posibilidad de radicalizarnos en nuestras pequeñas diferencias y no en unirnos en nuestra gran cantidad de cosas que podemos hacer. Aquí hay de nuevo gran cantidad de tecnología, pero también hay mucha ignorancia en muchas de las personas de no saber que perfectamente están siendo manipuladas de esta manera o estamos siendo manipulados de esta manera. Las noticias, los medios bidireccionales, como vimos de la red de Sarnov, siempre han vivido de la audiencia y la audiencia siempre se incrementa desafortunadamente con malas noticias. Las malas noticias normalmente le convienen a tres tipos de cuerpos. Uno, y convienen a los políticos porque
pues si las cosas están mal, ¿por qué vas a votar por mí? Tiene que haber algo mal para que votes por mí y yo te lo puedo arreglar. Entonces siempre que alguien como la parte política te diga que todo está grave y que él es el que lo puede arreglar, yo creo que vale la pena volverlo a mirar, vale la pena mirarlo con cuidado. Hay otro interés, las religiones, desafortunadamente cuando la espiritualidad se maneja incorrectamente, pues normalmente venga mi religión que yo sí sé cómo arreglar los problemas que usted lo afligen, entonces a ese también le interesa amplificar un mundo más malo que en realidad existe. Y sin duda los medios en el pasado, el rating por una condición muy natural del humano, y es que nosotros queremos saber dónde hay malas noticias porque queremos aprender de ellas y evitar cometer esos errores. Y eso también se amplifica a un punto en el cual simplemente ya se le da prioridades a que mi medio no desaparezca financieramente. Esta cuarta revolución llevó a los medios del cuarto poder también a un dilema, y es que como no entendieron un poco lo que les acabo de mostrar, el efecto de las redes sociales, ellos siguen creyendo hoy que entrar en cuarta revolución es tener un Twitter o publicar en Facebook, cuando en realidad es un proceso mucho más profundo. Un medio hoy tendría que hacer una transformación digital gigantesca para poder entrar en las capacidades de cuarta revolución industrial, no simplemente creer que porque tiene Twitter o Facebook ya entró en cuarta revolución. En realidad los medios nunca se han transformado, entonces cada vez pierden más audiencia y hay una guerra entre los medios viejos con redes direccionales, como les conté, y las nuevas con medios bidireccionales, pero que a la vez son demasiado nuevos y tampoco saben cómo manejar adecuadamente todo el poder que tienen. Y ya hace poco, cuestión de 2017-2018, empezamos a atravesar otro cambio radical en la humanidad. Las personas estamos utilizando más los nuevos medios que los viejos. Entonces, la velocidad de cambio no nos permite saber bien los nuevos medios, cómo manejarlos. Los viejos no han desaparecido en todo y en su intento de no desaparecer, pues se han radicalizado más en no ser tan útiles a la sociedad. Eso genera otro problema adicional, y es que algunos líderes que pueden no ser tan buenos para la sociedad generan más noticias. Entonces, los medios tradicionales, en su desespero por mantenerse, por no perder vigencia, también le dan mayor despliegue a personas que en realidad no lo ameritan y que el grueso de la sociedad no está de acuerdo con ellos, pero que en una especie de profecía autocumplida cada vez sale más, cada vez se ve más importante, y en algún momento las personas empiezan a entender que tal vez ellos son los que están fuera de lo que está pasando, cuando en realidad es, como les digo, una profecía autocumplida. Eso se suma a otro problema: la digitalización del mundo va a gran velocidad. Cada vez se genera más información en menos tiempo y nosotros tenemos menos capacidad de absorberla. Miremoslo hoy en el caso de las vacunas. Las nuevas vacunas con ARN mensajero, mucha gente no se las está aplicando. Se me acerca gente y me dice, pero es que yo no me voy a poner algo que lo inventaron hace un año. ¿Cómo van a ensayar conmigo? Pues la verdad es que no es cierto. Las técnicas de ARN mensajero llevan más de 15 años desarrollándose. Se venían desarrollando, por ejemplo, para tratamientos de cáncer, procesos de inmunología para atacar el cáncer, y simplemente ahora se utilizaron para sacar las vacunas con más tiempo. La pregunta es, ¿por qué una persona normal cualquiera debería saber esto? Pues es muy difícil, posiblemente piensa que no lo debería saber, pero pues llegamos a un dilema. Hoy estás, te puedes enfermar, puede ser hoy, puede ser tú mañana que se enferme, y la diferencia puede ser si tienes una vacuna o no, y tal vez no te la estás aplicando simplemente porque no tienes el conocimiento adecuado. Entonces tal vez no es algo que queramos o no, pero es un hecho. Hoy el nivel de conocimiento que tenemos que tener es superior si queremos movernos a la velocidad que está manejándose el mundo. Es algo que no podemos controlar, lo tomamos o lo dejamos. Entonces miren ese cóctel, miren todo ese cóctel, los cambios en los medios, y súmenle a esto algo: la mayoría de nuestra población es joven, está entre 18 y 16 y 28 años. Esa es nuestra mayor cantidad de población joven. Y muy rápidamente en el 2050 pues ya no va a ser tan joven. Este es el momento en que tenemos que integrar a esa población, y desafortunadamente su nivel de desempleo es el doble del de la economía. Normalmente hay ciudades en Colombia, en Latinoamérica, con tasas de desempleo en ese rango de edad casi del 30%. Mezclen todo eso en un cóctel, todo lo que les acabo de dar. Personas jóvenes sin empleo que posiblemente no tengan esperanza, no creen en lo que está pasando, no acceden a la información, los medios no les están entregando la información, sino que la distorsionan más por tratar de sobrevivir, y los nuevos medios a los que tienen acceso tampoco están dándole las herramientas para discernir lo que está pasando. Eso explica un poco en las elecciones y qué es lo que está pasando, por qué el crecimiento del populismo, por qué ese reverdecimiento en todo el mundo, y por qué muchos gobiernos autoritarios que estamos sufriendo están sucediendo.
Hasta aquí, pues todas las personas podrían decir, bueno, gravísimo, pues esto parece que la tecnología no es tan buena. Pues yo creo que es peor. En la quinta revolución industrial la tenemos a la vuelta de la esquina, la tenemos en muy poco tiempo. Y esa quinta revolución, pues lo único que va es profundizar muchas de las cosas que yo les acabo de mostrar, pero también genera nuevas oportunidades. Si ustedes miran la evolución del mundo por eras, pues inicialmente en la era de piedra, que es prácticamente nuestras primeras tecnologías, coger una piedra y volverla a un cuchillo, por ejemplo, o luego una lanza, la diferencia la hacía quien tenía buenos o malos genes para acomodarse a la situación. Luego llegamos a la era de la agricultura y la diferencia la hace quien tiene tierra. Luego la revolución industrial que mencionamos ahora con la máquina de vapor nos lleva a quien tiene la diferencia del que tiene capital porque puede producir más volumen y bajar el costo por unidad, y eso en algún punto las cuatro revoluciones industriales que mencionamos en la charla se van presentando hasta ahora. Como les digo, estamos a puertas de tener una quinta alrededor de 2028-2030, pero ya empieza a tener otra importancia, es la data, que es la que estamos viendo, pero ya el conocimiento, cómo aplicar adecuadamente el conocimiento. Entonces, si nos sentamos en la época de hoy, lo importante es olvidarnos de lo que antes nos separaba de la tierra, el capital, las diferencias que tenemos, y concentrarnos en el conocimiento y cómo compartimos el conocimiento. Cuando usted tiene elementos como la tierra o el capital, son de lo que los economistas llaman de suma cero, en la teoría de juegos. O tú tienes la tierra o la tengo yo, o tú tienes plata, o tienes un dólar, o tienes un peso, o lo tienes tú o lo tengo yo. Eso hacía que los niveles de desigualdad, digamos, no se puedan manejar de una manera diferente a cómo podemos compartir. Pero cuando ya pasamos a la nueva era, la que estamos viviendo, que es la del conocimiento, el conocimiento tiene una gran ventaja, y es que cuando yo comparto conocimiento no pierdo nada. Cuando yo prendo una vela, como han dicho siempre, mi vela no le pasa nada. Entonces, aquí estamos entrando en una etapa nueva, completamente nueva, en la cual tenemos que entender que no estamos peleando por lo mismo, sino que podemos compartir y crecer una estructura de la sociedad completamente diferente, y lograr que lo que nos pasaba antes, y era que a veces le dábamos los medios mejores al que menos lo necesitaba, hoy los cambiemos y tratemos que le demos la información a quien más la necesita para compensar esta situación que estamos viviendo. Construir una era del conocimiento a partir de dar más equidad, que es diferente a igualdad. La equidad, puede lograr la igualdad, significa poder dar acceso a que las personas tengan el conocimiento igual. Pero eso tiene una obligación que enseguida vamos a ver. Entonces, la velocidad a la cual está cambiando la tecnología y que tenemos que hacer las transformaciones digitales en las organizaciones y en la sociedad, pues sí, nos genera todos esos problemas que les acabo de relatar, pues también nos da una oportunidad que se da en lo siguiente: está cambiando todo tan rápido que si tú olvidas todo, si no hiciste el trabajo, si no te habías preparado, si no tenías todo listo, no importa, porque si lo hacemos bien a partir de ahora, posiblemente podamos construir una sociedad mucho mejor en mucho menos tiempo, por esa velocidad, la capacidad de revolución que tiene la transformación que estamos viviendo hoy desde lo digital. Pero tiene una obligación: tenemos que olvidarnos de las estructuras del pasado. No podemos seguir pensando en estructuras jerárquicas en las organizaciones, y esto replantea un cambio significativo de cómo son los gobiernos en las ciudades y en los países, porque el esquema que tenemos definitivamente está obsoleto en este momento. Tenemos que hacer construcciones colectivas de abajo para arriba y no de arriba para abajo, en el cual un 10% no crea que son los privilegiados de la sociedad, sino que todos entendamos que tenemos deberes y derechos simultáneos y construimos esas redes que nos permitan hacerlo hacia adelante. En el caso pasó para mí en años pasados en Ruta N, cuando a los jóvenes les dimos la oportunidad de acceder a este conocimiento, conseguir trabajos decentes y poder construir su vida, y a la vez ellos le entregaron a la sociedad su conocimiento, me confirma a mí que es el camino, especialmente en un mundo que hoy tiene unas necesidades ingentes de crear talento avanzado. Se calcula que en toda Latinoamérica hay 1 millón de puestos de trabajo no llenados con este tipo de problemas. En Colombia pueden ser tranquilamente más de 200.000 puestos de trabajo con muy buenas remuneraciones y muy buenas posibilidades de crecimiento para las personas, inclusive para la reconversión de las personas no tan jóvenes. En Estados Unidos, post pandemia, se calcula que hay 5 millones de puestos de trabajo. Entonces piensen en un mundo interconectado, cuarta revolución industrial, casi quinta. Piensen en lo que les acabo de mostrar del desempleo y cómo podemos como sociedad
dejar que el desempleo de los jóvenes y sigan siendo víctimas de todas estas manipulaciones, cuando podemos dar una vida nueva a los jóvenes, pueden tener un presente mucho mejor a partir de este cambio, y eso le va a dar un futuro a nuestra sociedad, a nuestros países mucho mejor. Como les digo, fue lo que vivimos en Medellín. Yo estoy seguro que esto lo podemos amplificar de una manera que nuevos problemas, y así cierro, como una tecnología muy fuerte, cuarta revolución también es blockchain. Ya estamos viendo el efecto en la capacidad de descentralizar, de hacer un banco sin tener un banco, o de ser una notaría sin ser notaría. Está llevando a que rápidamente empecemos a pensar que el gobierno puede ser un gobierno sin el gobierno. Estas cosas, de nuevo, son hechos, no los podemos evitar, y la tecnología existe y nadie la puede parar. Solo hay dos posibilidades: o nos cerramos, nos escondemos y dejamos que nos arrastre, o lo tomamos y lo orientamos sobre a la línea que viene. Esto es algo que, con toda seguridad, en el sistema político, en la construcción de sociedades más como holocracias, vamos a mirar en el futuro. Gary Hamel, que es un tipo muy interesante en términos de las teorías de administración, lo había dicho en el pasado en su libro El futuro del management. Había dicho: mire, la última frontera de la innovación es la estructura de management dentro de las organizaciones. Si finalmente cambiamos eso, lo cambiamos todo. Yo lo extendería: el futuro de la sociedad está en cómo es la estructura de management de la sociedad, en cómo escogemos y cómo es la estructura de gobierno, cómo es la conexión entre lo público y lo privado. Él acaba de sacar un libro nuevo que profundiza estas ideas, que lo pueden buscar, se llama Humancracy, en contraprestación a burocracia. Entonces yo creo que es importante que todos miremos esta línea tan importante como la cuarta y la quinta revolución industrial. Significa un cambio, pero significa también unos retos que nos dan la oportunidad de definir en este momento para dónde queremos ir. Bueno, eso era básicamente lo que les quería compartir. Espero que les haya gustado y les sirva para dejar muchas preguntas abiertas. A veces lo mejor no son las respuestas, sino dejar preguntas que seguramente a ustedes solucionarlas van a encontrar un mejor presente y futuro para ustedes y para las organizaciones en las que ustedes están, y seguramente nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elkin. No, a mí en lo particular como comunicador me ha encantado tu presentación, porque involucra mucho con todo el tema de mensajes, de información y pues tangencialmente lo tocaste a lo largo de la presentación, pues este tema de relación bidireccional, pues como le dijiste, eso ha impactado y estremecido muchísimo a los medios de comunicación, y el consumo pues de mensajes eh, puede llevar a consecuencias que, aunque no pareciera que lo matizaste después, podrían configurar como un futuro un poco distópico, como nos decía ayer el arquitecto Martín en uno de sus comentarios de el auditorio. ¿Cómo evitar ese futuro nefasto? Elkin? No, Wilfer, muchas gracias por los comentarios. La verdad, creo que la idea no es llevar a poner a pensar a la gente en un futuro distópico. Por el contrario, es ver que, y si uno mira historia, uno, si quiere entender el futuro, lo primero que tiene que hacer es estar estudiando la historia, y la humanidad ha pasado por muchos restos en términos de desafíos similares, y hemos encontrado el camino. Entonces yo confío plenamente en que lo encontremos, pero analizar la situación y poderla ver en un marco más grande también le puede dar la idea a las personas que estamos en esa transición, que algunos sucesos los tiene que interpretar de otra manera, y ante todo tenemos que actuar de otra manera ante ese desafío, porque si no, pues simplemente somos manipulados por otros intereses, porque en realidad lo que está aquí en juego es que en ese momento de río revuelto, muchos están aprovechando, como dice la frase, para sus intereses. Entonces yo creo que lo que tenemos que tener cuidado es no ser parte de ese juego, y eso se da en el tiempo que estamos, en el conocimiento. En la medida que las personas adquirimos ese conocimiento, en la medida que entendemos lo que está pasando, pues podemos ser sujetos activos de nuestro presente y nuestro futuro, y no simplemente dejar que otros nos manipulen para donde les interesa, y que posiblemente estén llevando a una ruina colectiva innecesariamente. Entonces, más que distopia, es un análisis de realidad para poder reaccionar y entre todos construir ese futuro que este mundo tecnológico nos brinda, y que sin duda es una oportunidad, pero que se volverá
negativo en el aspecto que no lo logremos entender y nos dejemos abrumar por ello. Sí. Entonces, digamos, en tu lógica, el avance tecnológico y la relación con, pues, con todas las tecnologías a la industria 4.0 puede romper esa tendencia de que hay unos pocos que hablan mucho, son muy ruidosos, y una mayoría silenciosa e indiferente. Puede romper eso, digamos, viéndolo de manera más optimista. Sí, el primer punto es que esa mayoría silenciosa hoy está creyendo que no es mayoría y no es cierto. Y por eso gasto todo ese tiempo en tratar de entender y decirles, mire, la están viendo que los otros son superiores, pero es por este fenómeno, esta transición que estamos viviendo. Entonces, en la mayoría, en el momento que esa mayoría entienda que lo que nosotros vivimos como democracia y que debe ser el efecto de que la selección de lo que le pasa a la sociedad debe ser lo que la mayoría de las personas considere que está bien, siga pensando que exactamente es así y para poder entender por qué no se ve esa voz, puede haber el efecto que estamos viviendo en esa transición tecnológica que explica por qué esas personas no lo ven de esa forma. Entonces, ese es un punto importante. Si nosotros los que estamos al frente de la tecnología ni siquiera lo entendemos ni lo transmitimos alrededor, pues imagínense las otras personas, cuando en realidad lo que yo estoy tratando de decir al final es que no debe haber siquiera personas que sepan o no de tecnología, casi que es una obligación de casi cualquier persona tener uno de los elementos básicos que les permita entender esto y discernir adecuadamente lo que deben hacer como persona, como familia, como organización, como sociedad. Muy bien, Elkin. Nos preguntan desde nuestro salón de transmisiones, ¿cómo entra el tema de la creatividad humana en este panorama? Pues sin duda alguna, nosotros una de las cosas que hemos avanzado, digamos, en el lenguaje es poderoso porque a veces el lenguaje no es el que describe la realidad, sino que a veces lo crea, el lenguaje crea la realidad, es algo que no podemos discernir a veces entre qué es realidad y qué es el lenguaje, pero ese es el poder del humano y el poder que adquirió desde que el lenguaje se empezó a sofisticar. Entonces, hoy, por ejemplo, la palabra innovación la entendemos de otra forma diferente, porque sabemos que no basta con la creatividad, necesitamos crear algo nuevo, pero crear algo a partir de eso que demuestre el valor, que modifique la realidad y nos muestre que lo que generamos nuevo sí nos genera un valor y que no nos queremos devolver. Si volvemos al caso que mencioné de las herramientas de piedra, ese primitivo no tenía mucha conciencia de eso, pero después de que vio que esa piedra le servía como cuchillo, dijo, no, yo no me quiero devolver. Y a partir de ese momento aparecen en todas las hallazgos arqueológicos en diversas partes del mundo, siguen apareciendo las mismas piezas, porque eso qué significa, mi realidad nueva es mejor que la anterior, yo innové, tuve una creatividad y lo hice. Entonces, la creatividad siempre es un elemento imprescindible, es lo que nos hace más humanos. Lo que nos hace más humanos en realidad es decir, lo que tengo está bien, pero quiero algo más y construirlo hasta que lo logre. Entonces, la primera base de eso es crear, pensar que puedo hacerlo. La segunda parte es volverlo realidad, que es lo que hoy llamamos, lo que le ponemos la etiqueta de innovación. Entonces, la creatividad es un elemento clave de lo que nos configura como un humano, nos hará seguir avanzando, pero siempre hay que complementarla con la capacidad de que esa creación se vuelva algo concreto, que me genere algo que yo diga, no, eso ya lo que no quiero, lo que quiero tener, en lo que me quiero mantener. Muy bien, Elkin. Hay varias preguntas que involucran el tema de Medellín, Elkin, que quisiera que desarrollaras. La primera pregunta dice, ¿cómo entra no, disculpa, ¿cómo ve lo que ha hecho, lo que se ha hecho en Medellín en cuanto a humanocracia y cómo se ve el futuro? Y también nos hablan déjame deslizar acá la barra, ¿cómo vamos actualmente en Medellín en este proceso de la cuarta revolución industrial según tu visión? A Desarrollemos ver, este tema. lo primero es que cuando pasamos de tercera revolución a cuarta, ahora entrando casi en una quinta y lo que les desarrollé en la presentación, en el pasado el modelo se sustentaba en que como el capital era el elemento clave y solo uno lo podían tener, la sociedad tenía una especie de pacto social y decía, bueno, ustedes los privilegiados de la sociedad, que podemos ser nosotros, ustedes tienen estudio, conocimiento, dinero, no sé qué, construyan empresas, háganlas rentables y al menos denos buen trabajo. Entonces, un 10% de la población, un 15%, el que fuera, hacía eso y el otro decía, mientras a mí me trajo, yo puedo ir, estamos bien. En la era del conocimiento, ese pacto no es posible, porque si una persona tiene conocimiento y otra no va a haber tanta diferencia que
si hoy hay desigualdad, pues mañana sería peor, sería más dramática la desigualdad, porque no podemos decirle a un grupo de la sociedad, no, ustedes estudien y aprendan y me dicen a mí qué hacer. En realidad la sociedad ya no se sostiene de esa manera, no hay posibilidad. Ese es el mensaje más importante, digamos, de lo que yo les quería compartir, y es, tenemos que construir una sociedad nueva en que todas las personas digan, hey, tenés un cerebro, puedes hacer lo mismo que cualquier otra persona. Mi abuelito era una persona muy humilde, pero alguna vez me dijo, cuando yo estaba muy pelado, porque ellos me criaron al principio de mi misión, me dijo, si un pendejo entiende una cosa, otro pendejo es capaz de hacerla. Y es verdad, o sea, en realidad no tiene mucho sentido que las personas hagamos una diferenciación. Todos tenemos cerebro, capacidad, dos piernas, dos brazos. En general podemos hacer lo mismo. Entonces tenemos que entrar en una nueva época en que entendamos que la responsabilidad de entender y crear conocimiento es de todos, y que en la medida que hagamos eso tendremos una mejor sociedad. Bajo ese escenario, no solo Medellín, sino el mundo, estamos muy lejos, porque, por ejemplo, hoy la mayoría de sistemas de gobernanza en las organizaciones, en las sociedades, está respondiendo a lo que 200 años atrás fue muy poderoso, y a los sistemas jerárquicos, la iglesia, los sistemas militares, y fueron buenos, nos sirvieron en cierta etapa de la vida, pero ya tenemos el desafío de transicionarlos hacia unas cosas nuevas. Entonces, en ese sentido, Medellín puede haber avanzado un poquito más, porque sus problemas, los problemas tan graves que tuvimos y que no vale la pena ahora mencionar, hasta el 2000, nos obligaron a crear una sociedad un poco más unida en términos de cómo sobrellevar eso, sin ser el ideal. Hoy tendríamos que dar un paso más adelante, pero yo quiero que la gente entienda que eso significa un nuevo liderazgo. Ya no es cómo nombro un presidente o un alcalde, no, hoy es cómo como sociedad tenemos un montón de liderazgos que se unan y tengan una sociedad más plana, no una sociedad en que haya una diferencia muy grande entre unos y otros, pero no solo en términos monetarios, eso no es el punto de fondo. El punto de fondo es como humanos, cómo construimos una sociedad en la cual entre todos entendamos la obligación de construir lo que queremos tener, y los sistemas políticos, inclusive las áreas públicas de las sociedades, tienen que cambiar radicalmente para enfrentarse a eso. Por eso es que al final les ponía el reto de blockchain. Es que si no lo creían, blockchain nos va a permitir casi que descentralizadamente tener un gobierno, tener una capacidad de tomar decisiones sin necesidad de nadie en el centro que lo medie, que cuente los votos o que diga las elecciones o que diga cómo se hace. Es que yo quiero que la gente entienda que lo que tenemos al frente es un reto. Si lo que está pasando es grande, lo que viene es 10 veces más grande, y es mejor absorberlo y entenderlo y empezar a aplicarlo que hacernos los que no es con nosotros y seguir por otro lado. Elkin, pero no, no puede ocurrir que estos adelantos tecnológicos incrementen las brechas sociales o las brechas entre naciones, siga habiendo digamos, esa jerarquía internacional. Si no entendemos esto, pues claro que sí, pero lo que yo tengo que entender es que ya no voy a poder echarle la culpa a otro. La culpa la voy a tener yo, porque yo fui el que decidí no entender qué estaba sucediendo, decidí no crear el conocimiento que me nivelara con eso. Y como les digo, no hay algo mágico, no es gente que sea más inteligente, pues en realidad es una voluntad de decir, no voy a decirle a otros que aprendan por mí, tengo que hacerlo yo soy el que tengo que ir a entender eso e insertarme en esa sociedad. Entonces, ese es el problema realmente. Cuando creemos que es un problema de otros, cuando es mi problema, que yo soy el que no me estoy insertando en una sociedad que hoy me da la oportunidad de decir, ya, todo esto cambió, estamos volviendo a barajar, es el momento que entres a la mesa a jugar. Ese es el mensaje. Sí. Pero ¿crees que la democracia como sistema, y apelo al nombre de la conferencia que has desarrollado, cómo se puede democratizar la tecnología? En este caso, pues, traigo la palabra democracia, eh, debe cambiar, digamos, las formas de desarrollarse, inclusive su mismo contenido etimológico u ontológico. Wilfred, nunca antes en la historia de la humanidad, nunca antes un grupo tan grande de personas había tenido mayor facilidad de adquirir el conocimiento necesario. Nunca. Ninguno, ni nosotros, cualquier persona hoy, la posibilidad que tiene de acceder y utilizar el conocimiento es ilimitada, y las barreras de entrada son muy pequeñas. Todavía tenemos unas barreras de entrada en las partes más bajas de la sociedad que tenemos que corregir para ponerlos a ellos iguales en el partido, pero en general nunca antes esas barreras eran tan bajas como las que tenemos en este momento. Y a mí me preocupa porque a veces la gente olvida eso, no está utilizando esa posibilidad que tenemos de en realidad nivelar la sociedad, y como dice, llegando a la ontología de la palabra,
permitir que en realidad la democracia sea un grupo de personas conscientes en las cuales no hay tanta diferencia y pueden determinar con la mayoría para dónde quieren como sociedad avanzar. Sí. Nos parece tan interesante pues este trabajo casi que de prospectiva. Ahí vas a compartir, digamos, habilidades con el ingeniero Francisco Restrepo, nuestro experto en prospectiva. En la SAE. Gran amigo, Eh, gran persona y le he aprendido mucho a Francisco. Así es, de todos nosotros es un maestro pues que siempre tiene que estar presente Maestro, así es. en todos. Eh, Darte la oportunidad de que nos comentes este tema de la pandemia y la revolución 4.0. Esto es algo que nos ha estremecido, pues eh, inédito absolutamente, por lo menos que sorprenda justamente en un momento también de quiebre y adelantos tecnológicos. Justamente ocurre ahora. ¿Cómo aprecias tú esto? ¿Qué evaluación haces? Pues ¿Cómo ves voy a el ser poco futuro? original para decir simplemente algo, y es que la pandemia en realidad, con todo lo que nos significa y todo lo difícil que es para todos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, lo que está pasando en el mundo, no quiero desconocer eso, pero en realidad pues el efecto global más importante es que simplemente aceleró todo lo que yo les acabo de presentar. Lo hizo más dramático, lo puso más difícil, deja grupos de la sociedad mucho más vulnerables y con mayor dificultad a acceder a esto, pero no cambia en sí, por el contrario, los obliga más a ellos y a nosotros los que somos privilegiados de la sociedad, de lograr que ellos puedan tener los medios para entrar en el mismo momento, como dije ahora, en el mismo momento del partido, porque lo único que hizo la pandemia fue dramatizar aún más, poner más dramático el hecho de que tenemos que hacer esto mucho más rápido, porque si no, pues, como les digo, son hechos, es que no lo que está afuera no lo puedes parar. Si tú lo quisieras parar está bien, pero no está en tus manos. Es preferible entenderlo y adaptarse que pensar que es algo que podemos detener. Podríamos pensar entonces en, no sé, por decir algo, aventurar algo, decir, estamos frente a una especie de darwinismo tecnológico en este momento, crítico en este momento, por eso. No, yo no lo pondría en esos términos porque pienso que ponerle un dramatismo, y vuelvo, si vamos a la parte de la historia, cuando vino la primera revolución industrial, los ludistas dijeron que era el fin del mundo y que tenían que destruir las máquinas. Entonces yo creo que en ese sentido no hemos cambiado mucho en el sentido de lo que nos generan los desafíos en términos de cómo los enmarcamos mentalmente. Yo pienso que es otro nivel de desafío, nada nuevo al humano desde sus comienzos, que se enmarcan unas características diferentes, pero yo pienso que igual que trae desafíos, trae inmensas oportunidades. Y sí, por eso al final lo quise resaltar. La oportunidad que tenemos hoy es en muy poco tiempo cambiar cosas que en el pasado pensábamos imposibles de cambiar o tomaron décadas o siglos para cambiar. Entonces yo quiero resaltar más ese punto, pero que esa oportunidad no se puede tener si no enfrentamos esto y precisamente plantearlo como una gran tragedia, como una distopia. En realidad lo que es alejar a la gente, porque la gente dice, ah, no, eso es terrible, ya nos tocó y no hay nada para hacer, y nada más alejado de la realidad en mi concepto, y era parte de lo que yo quería transmitir. Muy bien. Y lo que tú has querido transmitir ha calado hondamente en nuestra audiencia porque nos están pidiendo eh, que nos des información sobre qué medios manejas, qué redes manejas para estar pendiente de tus opiniones y comentarios. Elkin, si les podemos decir algo, Sí, yo creo estás que en la que conectado. está la presentación es Echeverry por Twitter, ahí pueden encontrar alguna parte de la información, y mucho de mi material está en mi sitio web, que es Elkin Echeverry, todo pegado, Elkin Echeverry con i latina, con la i de puntico, punto website. Ese es mi sitio web. Ahí pueden encontrar también cómo contactarme en LinkedIn o en los otros medios. Entonces, por Twitter o mi sitio web, Elkin Echeverry, todo conectado, punto website. Muy bien. Bueno, encantadísimos, Elkin, con la charla. También te felicitan desde nuestro auditorio. Así que bueno, Muchas gracias excelente. a Ya, todos, muy generosos, y me encanta que pueda ser útil para los que lo escuchan. muchísimas gracias. Bueno, feliz resto de día, Elkin. Gracias, gracias a ustedes. Chao. Chao.